Gracias a todos y también a todas las personas que se van a estar conectando en el espacio del tema de las redes sociales de aquí del recinto del patrimonio universitario. Entonces, hoy es un tema que cuando me decían ya toca este tema de exponer, una realidad es que me emociona mucho porque cuando hablamos del tema de competencias y el tema de comunidad, nosotros diríamos, no, una comunidad no va a empezar a competir porque literal estamos diciendo que es una comunidad. Pero pues resulta que sí. Cuando nosotros estamos dentro de una comunidad, dentro de un grupo, que de hecho el primer grupo en donde nosotros nos formamos y es nuestra primera comunidad, es el tema de nuestra relación familiar, es el tema de nuestra comunidad con padres, con nuestros hermanos, con aquellos familiares que están muy cercanos a nosotros. Y ahí mismo es en donde empieza a surgir este concepto de competencia. Entonces lo vamos a hablar desde el tema de la salud mental, pero también desde el área de mercadotecnia, es decir, cómo esto influye en el tema de todos los artistas que quieren empezar a emprender, todos los artistas que quieren empezar a impulsar lo que es su obra, pero también en la parte de los diseñadores, también en la parte de todas las facultades de la universidad, porque al final todas las facultades, todas las profesiones empiezan a trabajar esta parte de hacia dónde me voy a mover y en donde yo decida moverme voy a empezar a formar una comunidad. Es muy raro que exista un trabajo en donde tú estás de una manera individual y donde no vas a compartir con más colaboradores o con más compañeros. Así que los invito a cualquier persona que esté escuchando a que se quede y que empiece a compartir, porque aquí en el recinto vamos a dar un tema que es de suma importancia porque nos va a favorecer hasta en el tema familiar, en el tema de las facultades, en el tema de nuestra carrera y también en el tema profesional. Y lo primero que debemos ir comprendiendo y desde ahorita ya ir hablando con esta incomodidad, que sí la incomodidad es hablar de lo real, es que en el mundo artístico es muy común escuchar que se dice todos nos apoyamos. Es decir, en el mundo artístico nosotros tenemos esta creencia o esta idealización de que entre todos los artistas se van a estar apoyando y van a estar impulsando lo que son sus obras, van a estar impulsando lo que son como por ejemplo este tema que es el espacio del recinto, pero una realidad es que no muchos lo hacen. No muchos hacen esta parte de impulsar o esta parte de poder apoyar y alentar a más artistas para que puedan empezar a promover sus obras. Pero ¿por qué sucede esto? Nosotros lo llamamos como competencia, pero una realidad es que no es competencia. Yo no estoy compitiendo con un artista, yo no estoy compitiendo con un miembro de mi familia, yo no estoy compitiendo con alguna persona dentro del lugar donde yo laboro o dentro del lugar en donde yo estoy estudiando. Lo que yo estoy presentando es miedo y un profundo miedo a no ser suficiente. Entonces, cuando nosotros empezamos a estar en un entorno donde decimos, es que es un entorno muy competitivo, es un entorno en donde yo veo muy difícil esta parte de ser aceptado, de ser impulsado, de crecer, o sea, todo el mundo, todo mi entorno no me está apoyando. Ay, me cuesta mucho trabajo decirlo, pero hasta en terapia lo trabajamos, que es, si nos quitamos el lado de víctimas, y nosotros empezamos a trabajar desde la responsabilidad, no es el mundo, no son los demás. Es mi historia que me enseñó a tener miedo cuando veo a alguien que está creciendo. Y este miedo yo también lo he tenido. Y una realidad es que todos los hemos tenido. Entonces, este miedo a no ser suficiente es lo que nos lleva a esta necesidad de competir con los demás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a presentar miedo en cualquiera de nuestras áreas, que bueno, ya lo llamamos nosotros competencia, para que suene mejor y para quitarnos responsabilidad, entonces cuando yo siento que estoy viviendo una competencia, acuérdense, adentro es un miedo, pero socialmente estoy diciendo que es una competencia, hay conductas que sí o sí yo puedo empezar a generar, de una manera inconsciente, de una manera indirecta, pero lo primero es sabotear a otros. ¿Y cómo podemos decir, no, yo no saboteo a nadie, al contrario, yo apoyo, yo impulso, yo no hablo mal de nadie, yo no le voy a poner el pie a alguien? Sí lo hacemos. Desafortunadamente lo hacemos de maneras inconscientes, como por ejemplo, si yo siento que me están restando valor, si yo siento que pueden opacarme, si yo siento que lo que yo estoy generando a las demás personas va a ser invalidado, yo puedo tener comportamientos en donde esté dañando el crecimiento de los demás. Como por ejemplo decir, ay, ya nos están presumido. O a quién le va a interesar eso que tú estés compartiendo. O peor aún, estas son las esposas elegantes o las maneras en las que nosotros nos movemos en el mundo, porque somos hasta de una manera inconsciente muy racionales para meter el pie a los demás días.
por políticas no podemos hacer eso, por políticas no podemos mostrar esto que tú estás haciendo, en temas familiares, es que si tú empiezas a hablar de todos tus éxitos, estás haciendo chiquito a tus hermanos. O les va a afectar lo que tú compartes porque les va a doler en su autoestima, porque ellos no tienen esas posibilidades. Entonces, sí te felicitamos, pero no lo hagas público. No lo digas enfrente de los demás porque los vas a hacer sentir mal. Entonces, cuando nosotros decimos esto, no lo hagas enfrente de los demás porque los vas a hacer sentir mal, ahí ya estamos viviendo esta parte de la competencia y estamos creando lo que es el miedo a ser menos de los demás. También cuando empezamos al tema de sabotear a otros, por la alta exigencia social y familiar de donde nosotros venimos, tenemos esta idealización que una calificación, que un sueldo, que una posición laboral dice que la persona es más que otro. O sea, como si yo sacara 10 y otra persona sacó 7, sacó 8, por esa diferencia en calificación ya se le hace más a la otra persona, como si tuviese mayores habilidades, como si fuese mejor persona, y no es así. Si alguien que tiene una posición de liderazgo, una posición de jefatura, con alguien que tiene operativo, que es administrativo, que es coordinador, de cualquier posición, el simple título nos enseñaron a decir, el título ya me hace mejor que el otro. Entonces no es que nosotros hayamos querido tener miedo a ser menos. No es que nosotros hayamos querido aprender a competir, es que socialmente nos enseñaron eso. Socialmente nos enseñaron de, oye, ¿por qué tú no has crecido? Oye, ¿y por qué tú no avanzas? Oye, ¿por qué tú no has llegado a exponer tu obra aquí en el recinto del patrimonio cultural universitario? ¿Por qué tú no y otros sí? ¿Qué significa? Que entonces tu arte es menos que la del otro que ya expuso, y no es así. Pero nuestro cerebro sí lo va a percibir así. Entonces empezamos a sabotear por medio de críticas, por medio de reglas que no son reglas y que pudiésemos ser más flexibles y pudiésemos abrazar como que las demás personas, por medio de excluir, por medio de no querer compartir, por medio incluso de no nombrar, como por ejemplo, a mí me pasaba mucho en mi trabajo, pero bastante. Y de hecho yo tenía un conflicto también con esto, porque yo siempre cuando salía a recibir un reconocimiento, yo siempre decía, este reconocimiento es de todos mis compañeros que están allá atrás. Y empezaba a nombrar uno por uno, pero me llamaban la atención. A mí me regañaban y me decían, a ver, Eli. Y fíjense cómo de una manera muy racional, y hasta así me la empezaba a creer, pero yo me sentía incómoda, me decía, a ver, Eli, tú quieres llamar a todos los demás que estuvieron, porque yo antes era gerente, ¿no? Tú quieres llamar y nombrar a todos los demás, pero es porque tú no te consideras que ese logro es tuyo. O sea, se lo estás pasando a los demás. Y no eres capaz de nombrarte a ti cuando es no. Pero sí empecé a dudarlo, ¿eh? Hoy lo entiendo y era no. O sea, yo también me estaba nombrando al yo recibir el reconocimiento. Y yo también me estaba nombrando el reconocimiento salía a mi nombre. Ahí ya estaba. Entonces el acto que yo hacía de estar nombrando a las demás otras personas no era que no fuera merecedora, era el tema social en cuestión del tema de la competencia, que para las demás personas es, no es necesario, y sí es necesario, porque entonces estamos hablando de una comunidad, y ahí es cuando nosotros empezamos a darle valor a la comunidad, y no es entonces una casualidad que nosotros hayamos ganado tantos reconocimientos en ese entonces en la empresa donde yo estaba, que era una empresa multinacional. No era casualidad. Es que ellos se sentían parte, se sentían merecedores, se sentían reconocidos. Y cuando nos sentimos como una comunidad, vamos a trabajar con una comunidad. Pero es bien difícil lograrlo, porque sí se siente esta necesidad de ser nombrado y ser destacado. Porque cuando nosotros éramos pequeños, si tú no eras nombrado, si tú no estabas en el cuadro de honor, si tú no sacabas una buena nota, si alguien dice, yo saqué 10 y tú sacaste 8, eso ya nos estaba sembrando un pensamiento de entonces yo soy inferior. Y entonces en cada logro, en cada éxito, claro que yo iba a aprovechar para solamente hablar de mí. Entonces también al desconectarnos del disfrute creativo, al desconectarnos de decir, a mí me gusta mucho lo del tema de la lluvia de ideas. Me encanta. Y por ejemplo aquí en el recinto es muy notorio el tema de las lluvias de ideas.
Porque es, a ver, tenemos esta necesidad entonces entre todas las personas que están aquí empiezan a compartir, fíjate, yo puedo hacer esto, hasta para solucionar algo, es que es algo sorprendente, o sea, hasta el tema de que ven un problema y todos se empiezan a mover, pues porque hay una comunidad, pero para ver una comunidad entonces se permitió que todos pudieran expresar, que todos pudieran compartir ideas, que todos pudieran empezar a sumar. ¿Y cómo se logró esto? Cuando no excluíamos, cuando no criticábamos, cuando decíamos, ay, tu idea está bien tonta, ¿no? O sea, tu idea no va a servir o no va de acuerdo a lo que realmente necesitamos. Más bien empezamos a impulsar tanto que aquí se crean familias, pero es difícil de ser. Porque desde nuestro instinto animal, voy a hablar ahora de esto, todos tenemos un instinto animal y nuestro instinto animal nos dice sobrevivir. Entonces, cuando aprendimos a ver a los demás como nos puedan restar valor, el sobrevive va a ser, híjole, déjame destaco más que las demás personas. También es un instinto natural, pero entonces yo tengo que llegar a ser conciencia de qué es aquello que me conviene y qué es aquello que me está restando. Pero es mucho trabajo, o sea, lo que yo les estoy diciendo no crean que así, ¡pum!, de repente me apareció y siempre fui así. No. O sea, en mi historia familiar yo también competía con mi hermana. De hecho, todavía la veo, le digo, es que tú siempre fuiste más inteligente que yo. Y luego mi hermana ahora es cómico, porque ahora mi hermana me dice, es que tú siempre destacabas más que yo. Yo, no inventes. Obviamente no lo decíamos, porque hablar de que nos sentíamos menos que el otro, pues también era darnos en la torre, no íbamos a sobrevivir. Y acuérdense que aquí desafortunadamente se trata de sobrevivir. Pero hoy que tenemos la madurez para compartirlo, nos damos cuenta que nadie era mejor. A mí me gusta mucho algo, yo se los digo a mis hijas ahora que soy mamá, y es, mira hija, siempre va a haber alguien que es más y siempre va a haber alguien que es menos, pero en temas de habilidades, en temas de conocimientos, no en temas de valor de persona. También tenía yo un conflicto muy grande y era el tema de, todavía actualmente, a mí no me gusta que me hablen como ingeniero. No me gusta que me digan, licenciada, siempre es, no, Eli, porque yo sentía que como yo trabajaba con personas que no tenían una carrera como tal, yo sentía que se les estaba restando valor a esas personas. Entonces yo sí tenía un conflicto incluso cuando estoy dando terapia, que llegan, oiga licenciada, oiga doctora, oiga psicóloga, yo, no, Eli, porque aquí estamos mostrándonos tal como somos y no con un título. Por más que yo estudie maestrías, doctorados, cursos, diplomados, el que alguien esté más preparado no hace que sea más persona. ¿Saben qué es lo que nos hace ser mejores personas? No son los títulos, no son los logros, no es en dónde estamos hoy parados. Es lo que yo hago por los demás para que se sientan dentro de la comunidad. A mí me gusta mucho una frase, es de las que más me encantan, y es, yo voy a olvidar lo que me dijiste, pero nunca voy a olvidar cómo me hiciste sentir. Ay, me dolió. O sea, cuando la escuché dije, sí es cierto. Y el cómo me hiciste sentir, yo lo voy a percibir desde cómo me permitiste entrar a tu comunidad, cómo me permitiste entrar a tu espacio. Y si me diste un acogimiento, si me hiciste sentirnos igual, entonces voy a sentirme bien. Entonces voy a sentirme aceptado. Si me voy al área de mercadotecnia, cuando salen esos temas de las elecciones, cuando está el tema del presidente, de los gobernadores, pues bueno, hay muchos trucos. Si lo queremos ver desde la comunicación neurolingüística, hay muchos trucos que ellos aprenden. Como por ejemplo, o sea, fíjense lo importante de hacerlos partes de la comunidad. Cuando un presidente, cuando un gobernador, cuando una persona que tiene una posición muy alta y se topa a un niño, la persona ya sabe en automático, se baja, se pone en cuclillas para hablar con el niño. Pongan atención, eso hace. ¿Y por qué lo hacen? Porque sabe perfectamente que para conectar no necesitan alzarse, no necesitan empezar a alabar todos sus éxitos, necesitan conectar con el nivel de la persona. Y ahí lo hace, esta persona de autoridad lo hace parte de su comunidad. Entonces ahí es cuando entonces no tengo que hacer competencia con el niño, no tengo que hacer competencia con mis hijos, no tengo que hacer competencia con mi familia, no tengo que hacer competencia con mis compañeros de arte, no tengo que hacer competencia con mis compañeros de música, de danza, de diseño, de cualquiera de nuestras facultades. No, tenemos que empezar a aprender a formar comunidades. Y entonces, ¿qué pasa? Sentir que el éxito ajeno nos quita algo
va a aparecer entonces en nosotros. Cuando yo siento que el éxito de alguien más me está quitando algo a mí, me está robando algo a mí, yo voy a actuar desde la violencia. Porque cuando te quitan algo, o sea, imagínense nosotros de niños, ¿no? El instinto animal de sobrevivir. Cuando alguien me quita algo, cuando alguien me quita un dulce, me quita un juguete, una realidad es que la persona se va a molestar. Una realidad es que entonces la persona va a actuar con violencia, va a reclamar, puede llegar a golpear, puede llegar a arrebatar, puede llegar a empujar porque sintió que se le quitó algo. Entonces, cuando nosotros dentro de un sistema donde se siente mucha competencia, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Hablar mal de las personas. Ese es el primer instinto animal que nos va a salir. Hablar mal de las personas. No, pues es que de seguro le dieron una oportunidad aquí en el recinto del patrimonio universitario, cultural universitario, porque de seguro tenía palancas. Porque de seguro ya conocía a alguien y por eso expuso su obra. Cuando más bien no se han acercado para preguntar qué es aquello que yo necesito para poder exponer. ¿Qué es aquello que yo necesito para poder traer mi obra? ¿Qué es aquello que yo necesito para poder compartir este conocimiento que yo tengo de arte, esta danza, esta música, para poderlo compartir con la comunidad? ¿Qué necesito? Más bien, quien lo logró, quien llegó aquí, es quien se acercó y quien preguntó. Pero nosotros, por una manera de instinto natural, vamos a empezar a descalificar a la otra persona porque sentimos que nos quitaron una oportunidad. Entonces, nuestro cuerpo lo va a empezar a sentir. Y es ahí cuando nosotros decimos, es que sabes que en la escuela yo estoy muy presionado, en la facultad, en el trabajo, en mi espacio, porque necesito crecer y porque veo que todos los demás crecen, entonces estoy sintiendo mucha ansiedad, mucha autoexigencia. ¿Qué más me puede llegar a pasar? Esta falta de disfrute creativo. Ya es tanta mi necesidad de llegar a los puestos, de llegar a las calificaciones de mis compañeros, de llegar a la manera de exponer el arte de grupo de artistas de aquí locales, de Saltillo, de otras partes. Ya es tanta mi necesidad que ya no se convirtió en este disfrute de poder generar. Porque el arte, para que salga un arte de verdad, para que salga una conexión real, porque arte es conexión, tiene que salir desde el alma, no tiene que salir desde la presión. Y esto pasa en todos los rubros. Cuando yo tengo que encontrar una solución rápida, ya sea en temas familiares, en temas de amigos, en temas de pareja, pero cuando me siento realmente presionado, la solución no va a ser la solución adecuada. Va a ser el tapón. Pero no lo disfruté, pero no lo puedo empezar a evitar incluso, porque no disfruté el proceso. Entonces eso también nos va a pasar. Y claro que vamos a tener también conflictos en colaboraciones colectivas. El claro ejemplo es en la casa. ¿Cuánto no batallamos para llegar a colaborar con nuestros propios familiares? Para llegar a hacer una misma tarea. Para decir, a ver, el lugar que habitamos es la misma casa. Entonces, ¿cuánto no batallamos para que entre todos, hagamos nuestra función de limpiar, de tener los espacios, de buscar qué podemos hacer para que sea más bonito? No lo vamos a hacer. Porque aprendemos que cada quien tiene que cuidar lo suyo, porque cuando vemos que alguien no cuida el suyo, en lugar de alentarlo, empezamos a criticar, empezamos a poner dedo de, mira mamá, mi hermana no lo hizo, mira mamá, mi papá cómo... No aprendemos a colaborar, aprendemos a competir desde ahí. Y esto se va a trasladar en los espacios laborales, en los espacios educativos, en todos lados. Entonces, si yo les preguntara a quienes están aquí, si yo les preguntara a los que nos están viendo desde esa transmisión, ¿quién realmente ha competido? Y desde la violencia, desde esa necesidad de sobrevivir, ha atacado a los demás o ha tenido conflictos con los demás, quizá pocos levantarían la mano, pero yo sería la primera también en levantarlo, porque todos los hemos hecho, todos, algunos en menor medida, otros en mayor medida, porque no nos hemos dado cuenta que en lugar de crecer, estamos afectando. Y a quien estamos afectando no es a los demás, es a nosotros mismos, porque genera esto, ansiedad, falta de disfrute, el aislamiento emocional es ese más duro, porque en lugar de yo haberle externado a mi hermana cuando era niña, de yo siento que tú eres más inteligente que yo siento que tú logras más cosas que yo, en lugar de haberle dicho yo más, y no le decía, y ella hizo exactamente lo mismo, y pudimos haberlo solucionado, y habernos dicho, oye, ¿sabes que tú piensas que yo soy una buena en esto? Bueno, déjame te enseño, y viceversa, pero no lo vamos a decir. Entonces, esa no es una evidencia maligna de las personas. Lo que yo estoy compartiendo no está diciendo que la persona es mala. Lo que yo estoy compartiéndoles es el dolor no nombrado que hemos cargado todos.
porque nombrarlo, como yo a lo mejor ahorita exponerme y decir que yo también he sido violenta y que yo también empecé a competir con el resto de las personas, competí con mi familia, que competí con muchas personas, hasta por el amor de los papás competimos, es exponer el dolor. Y exponer el dolor, pues literal, es incómodo y muy doloroso. Entonces hacerlo, el primer paso es reconocer, decir, ¿sabes qué? Es cierto, he tenido miedo y el miedo lo traduje en la sensación de competencia y de esta manera empecé a generar todo lo demás del entorno que hace que no podamos crear una comunidad. La rivalidad no nace del ego, no nace de querer ser mejor, nace de la herida de no haberlo sentido vistos. Yo, por ejemplo, en mi historia de vida, quienes siguen mucho esta parte de nuestras conferencias, de las charlas incómodas, algunos ya saben, pero en mi historia de vida, pues vengo de papás divorciados, vengo de una historia donde pues se vivieron algunas situaciones, adversidades muy fuertes, entonces hubo muchas situaciones en donde no fue visto mi dolor porque yo tampoco lo compartí, pero al no haber sido yo desde pequeña, no haber tenido esa sensación de que mis padres me estaban viendo, de que mi entorno me estaba viendo, entonces claro que yo también nací desde esta herida de necesito ser mejor que los demás, o cuando veo que alguien empieza a hacer algo que yo no he logrado, ahí yo empiezo a sentir rivalidad. En un inicio sí es de, ay, ¿y porque a ella le sale mejor que a mí? ¿O qué estará haciendo ella para que le salga mejor que a mí? Porque no, yo podría hacerlo, pero no me han dado la oportunidad. Y no es así. Entre más herida hayamos tenido del no haber sido vistos en nuestra historia familiar, más lo vamos a proyectar en nuestra actualidad. Hoy como psicóloga, porque si no hubiera estudiado esto, pues no lo podría hacer, pero cuando tenemos este conocimiento de decir, a ver, el comportamiento de los demás no lo define, el comportamiento de los demás no está hablando de su historia. Cuando yo veo a una persona que tiene esta necesidad tanto de competir y tiene esta necesidad tanto de descalificar, de decir que la posición de víctima, por así decirlo, es que sí duele, pero es como, a ver, no, es que algo debe haber vivido y en fuerte para que hoy sienta que está viviendo ese mismo pasado, que el crecimiento, que las oportunidades, que las decisiones de los demás, que los logros de los demás lo están atacando cuando no lo están atacando, solamente que esa situación le dio un significado de eso que hacen los demás me hace sentirme menos vista. Es con las que yo más batallé, porque a mí me dolía ver que los demás podían crecer, como mi hermana, por ejemplo, en temas de, ella estudió maestría desde el que terminó la carrera, ella se fue a otra ciudad, y entonces yo decía, voy, ¿por qué ella? Yo no lo logro, ¿por qué? Pero era mi necesidad de ser vista, entonces la mente asocia si el otro brilla, yo empiezo a desaparecer. Si el otro crece, yo empiezo a desaparecer. Si el otro ya grabó un disco, entonces lo que yo hago no tiene valor. Si el otro ya expuso en un recinto, entonces a mí nadie me quiere ayudar. Si entonces el otro ya está haciendo bailes internacionales, va y danza a otras partes del mundo, entonces al otro le da las oportunidades que a mí no me quieren dar. Siento que desaparezco conforme veo que el otro brilla. Y todos lo hemos sentido. En alguna parte de nuestra vida lo hemos sentido. No dejo de existir con el éxito del otro. Eso es lo primero que debemos de comprender. No dejo de existir con el éxito del otro. Cuando lo comprendemos, es ahí entonces cuando se puede formar una comunidad. Porque entonces, cuando alguien de mi trabajo, cuando alguien de la facultad, cuando alguien de mi entorno, yo sé que no me va a hacer que deje de existir porque va a empezar a aportar, porque va a dar ideas, porque va a ser nombrado como yo tenía ese tema con, o sea, si yo hubiese sido psicóloga antes de haber sido ingeniero, hubiera tenido esta manera de explicarles a esos gerentes que me regañaban, porque yo solamente me quedaba callada y decía, ok, sí es cierto, tienen razón, perdón. Pero les pude haber dicho el que yo nombre, el que literal diga el nombre de las personas que están detrás de mí, no me hace menos, no les resto, no estoy haciendo algo malo. Estoy nombrando, literal, nombrando a mi comunidad. Y no es lo mismo decir, y agradezco a todas las personas que ayudaron a que eso se haga posible. No, porque en mi reconocimiento decía mi nombre. Entonces, ¿yo qué tenía que hacer? Decir nombres.
no decía el lugar al que yo pertenecía, ¿verdad? Estaban reconociéndome a mí, entonces yo podía y tenía derecho, y ellos también tenían derecho de que yo mencionara sus nombres, porque mencionar sus nombres no estaba haciendo que mi éxito desapareciera, estaba haciendo que el éxito se hiciera más grande. Porque entonces en lugar de nombrar un nombre, ahora estábamos escuchando miles de nombres de las personas que estaban atrás de eso. No pierdo valor cuando alguien más logra algo. Pierdo paz, más bien, cuando yo creo que debo de competir para merecerlo. Y el decir competir para merecerlo, desafortunadamente nuestro cerebro no lo toma como, ok, debo de aprender ahora esto, debo de empezar a desenvolverme de esta área, debo de empezar a adquirir nuevas ideas. No lo vamos a hacer así, nuestro cerebro nos va a decir, compite. Y para competir es agrede, defiéndete. Actuamos desde la violencia porque sentimos competir. ¿Y cómo uno va a competir? Haciendo que el otro pierda. Esa es la única manera. Cuando es una competencia, es entonces ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ser el ganador? Oigan, ¿quién ganó? Porque era una competencia, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tuve que demostrar a la otra persona que era menos que yo. O que yo soy más que él. Eso no nos ayuda. Para nada. Entonces es entrar en conciencia que cuando yo veo que alguien está logrando algo, lo que yo estoy perdiendo más bien es paz. Porque yo empiezo a creer que debo de competir y pisar al otro para yo merecer eso. Cuando el reconocimiento ajeno no es una amenaza. El reconocimiento ajeno es una evidencia de que entonces también es posible para mí. Yo tengo un tema con las redes sociales, o sea que hoy ahorita yo estoy grabando aquí, yo les decía a Cristina y a Alcondrina, coordinadora, quien hace posible que los espacios estén aquí, nuestra directora, quien nos abrió las puertas, quien promueve todo esto. Yo les decía, a mí el tema de las redes sociales me da miedo. A mí el tema de cada proyecto que hacemos, como por ejemplo empezar a hacer algo del podcast, empezar a estar ahora con las preparatorias, empezar a tener una cámara aquí que esté grabando, me da mucho miedo. Pero cuando veo que alguien ya lo está haciendo, hoy puedo comprender de, ok, algo aprendió, algo se expuso, empezó quizá a practicar mucho, entonces quizás si yo hago la misma historia que hizo el otro, que ya la recorrió, entonces eso también es posible para mí. Entonces hay alguien que ya conoció el camino y si ya abrió ese camino yo también lo puedo cruzar. Es empezar a verlo desde esa mirada. Y cuando alguien más avanza, no me está quitando camino, me está así, miren, abriendo toda la carretera completa y me está mostrando qué fue aquello que hizo. También hay que ser realistas, hay personas que no van a decirte cuál fue el camino y que van a decir, batállele, y que nos van a... Pero es porque esta persona todavía cree que está compitiendo y no se ha dado cuenta que puede formar una comunidad, y al formar una comunidad ya no está solo creciendo, está en conjunto creciendo, y al haber sido tú una persona líder que enseña a los demás y que hace que las demás personas se sientan empoderadas y que tengan nuevas oportunidades, es, híjole, yo ya no nada más crecí por mí, crecí también porque ayudé a las demás personas. Es un crecimiento mayor. Pero sí, tenemos que estar conscientes de ellos. Y entonces ahí es cuando aplicamos el, ok, entonces en ese espacio yo no voy a poder crecer. Porque la competencia yo no la puedo erradicar. Sí en mí como persona, pero no en el resto de los demás. Puedo empezar a hacerlo desde el ejemplo. ¿Y cómo es hacerlo desde el ejemplo? Esa parte a mí me encanta porque la trabajamos mucho y es con el reforzamiento positivo. Si yo veo que en ese entorno, en esa facultad, entre todos mis colegas que son artistas, entre todos los diseñadores, entre todos los de las demás carreras, arquitectos e ingenieros, entre toda esta parte de la universidad, si yo veo que está muy marcado el tema de la competencia, no voy a llegar a competir. Voy a llegar a validar lo que veo en los demás y reconocérselos. Entonces los desarmes. Porque el otro ya estaba pensando en, déjame ver en qué le doy para que se caiga. Y al recibir el reconocimiento y al decir, ay, me vio, ay, José, o sea, me vio, me está nombrando, me está reconociendo, está viendo mi camino, está viendo mi trayectoria. La otra persona se desarma y ya no te ve como competencia. Ya te ve como un aliado. Ya te ve como alguien que no te va a golpear, sino alguien que te va a empezar a sumar. Entonces, ese es el primer paso. No esperemos a que el mundo cambie cuando yo puedo empezar a aportar para que el mundo empiece a tener esta alianza de colaboración.
No me voy a esperar a que la sociedad cambie para que me abrace. Yo voy a empezar a abrazar a la sociedad. Pero cuando la sociedad o ese entorno o ese grupo o en esa área me golpeen, aunque yo haya abrazado, entonces ahora sí existe lo que se llaman límites saludables. Y la entrada en los límites saludables es, me voy a mover de lugar. Me voy a mover de lugar. Porque también es muy desgastante buscar que las personas quieran cambiar. Entonces, cuando alguien más avanza, no está quitándome del camino, me está abriendo la ruta, me está enseñando. Y hay muchas personas que lo han entendido, ¿eh? Entonces pueden ustedes empezar a buscar esos artistas, esos arquitectos, esos diseñadores que ya comparten, lo que estuvo detrás de su historia de crecimiento, que comparten desde la realidad de, oh no, fíjense que sí, yo ahora expongo acá y me voy a tales países. No, esas personas te van a enseñar que tenía hambre, que no sabía dónde exponer. A mí me encantó mucho cuando una vez vi un artista, ay, me emocioné, miren, se me va chinita. Me emocioné mucho dentro de las primeras charlas que vino Verónica, una artista aquí local y que es de la UARSEU, es de aquí de esta familia, y que ella dijo, estos son mis cuadros, y los compartió frente a más artistas que estaban también aquí sentados, ¿no? Y ella misma dijo, no tienen el marco porque hoy todavía no se los he podido comprar. Eso conecta. Eso conecta, hablar desde nuestras propias carencias dentro del proceso de crecimiento. Es que todo quien crece carece y tenemos que carecer porque significa que estoy logrando algo que no tenía, o sea, desde ahí tiene sentido. Hoy carezco de algo porque mi meta es tal cosa, entonces, todavía no tienes la meta, estás careciendo, sí, voy a carecer quizá de recursos, voy a carecer quizá de confianza, voy a carecer quizá de redes, voy a carecer quizá de espacios. Carezco en el momento, lo reconozco, pero al reconocerlo, entonces voy a empezar a generarlo, voy a empezar a mover de lugar. Y quien comparte su trayectoria desde una realidad, desde lo que se vivió, como ya lo dije, hambre, miedo, desconocimiento, la misma ansiedad que quizás está viviendo en ese momento, las mismas adversidades que en esa etapa de su vida sigue viviendo, sigan a esas personas. Porque esas personas sí quieren formar comunidad. No quieren darle miedo a las comunidades. Porque dar miedo a las comunidades es empezar a alardear de algo que no existe, que no han sentido ni siquiera ellos. Como no, sí, yo súper seguro, yo no tengo miedo cuando me expuse por primera vez. Y por dentro sabía que sí tenía miedo. Pero entonces está intimidando a la otra comunidad porque la otra comunidad se va a quedar es como que, híjole, yo sí siento miedo, entonces no puedo dar ese paso. O sea, sí, él ya lo dio, pero cuando lo dio no tenía miedo, ya tenía todos los medios, ya tenía todo y lo logró. Yo no tengo los medios, entonces mejor no lo voy a hacer. Porque quien lo logró no pasó por ese camino. No los crean. Es nuestra necesidad de sobrevivir, es nuestra necesidad de vernos como competencia hacia los demás. No voy a seguir a alguien que compite, voy a seguir a alguien que forma una comunidad. Entonces, no necesito en muchas ocasiones ser el centro para seguir siendo parte. Esta frase a mí me gusta mucho. Mucho. Porque no siempre voy a poder ser el centro. Y aceptar que no será el centro, no ser la persona a lo mejor que está en esa posición, no ser la persona que a lo mejor en la facultad ya la nombraron, no ser a lo mejor la primera persona de mi facultad de artes que ya tuvo el espacio, no lo siento. Al saber que no voy a ser la primera persona o no voy a ser a quien están nombrando, no significa que ya no estoy formando parte. Pero es bien difícil entenderlo. Porque llega esta parte de si el otro está en el centro, si el otro ya es nombrado, yo desaparezco. Yo desaparezco. Pero no es que yo desaparezco, es que hoy en ese momento a esa persona le tocaba recibir ese reconocimiento. Hoy en este momento, en ese cruce, en ese camino que ya se dio, en ese sacrificio, en esa historia que ya atravesó, hoy ya puede disfrutar de ese espacio. Lo bueno es que ya me está dejando el camino para yo también avanzar. Entonces, cuando yo reconozco que ya está en ese espacio, me estoy reconociendo a mí misma o a mí mismo el que yo también lo voy a poder alcanzar. Pero si en lugar de reconocerle, decirle, oye, muchas felicidades porque hoy ya lograste esto, empiezo a decir, no, pues es que de seguro debe de tener palancas. O de seguro, cómo me choca esto porque le escucho mucho en temas laborales. Es mujer. De seguro ya dio otra cosa para tener ese puesto. No vas a lograr ese puesto. Teniendo esa mentalidad, tú nunca vas a lograr ese puesto. Porque ni siquiera tuviste esta inteligencia emocional que se desarrolla, yo tampoco la tenía, o sea, todos la desarrollamos, de decir, esa persona ya lo logró y es porque se lo merece, entonces voy a ir a validar su esfuerzo.
al estar consciente que tuvo un proceso para llegar a esa posición, esa mujer, ese hombre, ese compañero, entonces me estoy abriendo la mente para decir, entonces sí hay un proceso para poder llegar a ello. Pero sale nuestro instinto animal en ese momento y es competencia en lugar de comunidad. Competencia en lugar de llegar y decir, enséñame por favor eso que tú ya sabes hacer, porque yo lo quiero aprender de ti. Porque te quiero reconocer como esa aspiración, como esa mentora que quiero que seas para mí, como ese mentor que quiero que seas para mí. Porque ya me siento parte de tu comunidad. Al yo reconocer a alguien más sus éxitos, yo ya me estoy integrando a esa comunidad, aunque todavía no estoy en el centro con la persona. Porque ya reconocí eso que yo quiero para mi vida. Entonces sí lo podemos hacer, pero necesitamos apagar nuestro instinto animal. Porque si sigue presente nuestro instinto animal, el instinto animal ataca. Reacciona, exactamente. Pero reacciona desde una manera que no es congruente con lo que quiere para sí misma. Hay que comprender que cuando nosotros estamos pisoteando cualquier posibilidad de logro del otro, estamos aplastando nuestro lobo también. Estamos aplastando nuestro propio camino. Quien pisotea cualquier posibilidad de logro del otro, se está cerrando las puertas para crecer. Así de sencillo y no hay de otra. Y si crece pisoteando a los demás, adivinen qué. Esto me encanta mucho a mí. Va a caer. Y no es que me encante por verlo sufrir, me encanta porque va a poder tener la lección de su vida. Va a caer. Porque su crecimiento no fue sólido, porque su crecimiento fue desde bases de ataques. Entonces, compartir mi arte, compartir mis diseños, compartir, fíjense, no es que a mí me encanta el recinto. Porque ahorita yo desde mi ignorancia, yo les decía, oigan, no sé armar una cámara, ¿no? No sé poner un tripié, no sé poner esto. Entonces aquí es, a ver, espérate. De hecho me encanta porque ya me han enseñado muchas cosas aquí técnicas, yo no sabía nada. Pero entonces ¿y por qué le voy a enseñar? No. Pues nunca fue así. Pues sí, mira, Elisa, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Entonces, al poder crear todo esto, hoy estamos multiplicando esfuerzos. Eso es lo que logramos al compartir mi arte, al compartir mi espacio, al compartir este sueño que yo tengo con los demás. Estamos multiplicando y no estamos restando. Podemos lograr más cosas cuando lo hacemos en comunidad, pero tenemos que soltar esta creencia de competencia porque si el otro lo logra, ya desaparezco yo. No, si el otro lo logra, entonces ya lo logramos. Si el otro lo logra, entonces le voy a decir, dime cómo, porque yo también lo quiero lograr, cuando no sea yo el centro. Y quiero llegar al centro, que también es válido decir, yo quiero estar ahí. Yo quiero tener mi marca, yo quiero tener mi espacio, yo quiero tener ya mi lugar de exposición. Claro que es válido, pero no ensuciando los otros lugares que ya lograron. No pierdo existencia cuando comparto, gano presencia. Si yo soy un artista en el área de la música, y yo decido compartir con otros artistas que apenas están siendo egresados, entonces mi existencia, mi presencia se está haciendo más grande al compartir. Porque entonces de entrada, si lo vemos de una manera muy fría, yo ya estoy en la mente de más artistas. Yo ya estoy en otros espacios que hubiesen estado cerrados para mí. Pero todo eso lo queremos ver de una manera más fría desde el área de mercadotecnia. Mi nombre, mi marca, lo que yo ya sé y puedo dar al mundo, como ya se los compartí a ellos, ¿en quién creen ustedes que va a ser la primera persona que va a pensar cuando tengo un espacio grande y necesita de más artistas? En mí. En mí, porque sabe que yo compartí con esa persona, porque sabe que yo fui parte de su comunidad y que dentro de esa comunidad creció. Y tampoco lo vamos a hacer desde algún día me lo va a pagar. No es así. Se llama reciprocidad. No es deuda. Hay una amiga psicóloga, tengo muchos temas yo también, obviamente como todos los seres humanos, muchos temas yo diría, y yo le decía, es que yo siento que te debo porque me diste una gran oportunidad, de veras estoy de nueva contigo, mira, una cachetada de guante blanco, pero bien bonita, y eso fue en estos días, y quiero que no se me salga de la mente, porque ha sido un conflicto mío, y es no estés en deuda, porque si quieres, o sea, si sigues cargando esta parte de que les debes a los demás, entonces siempre vas a estar dando desde el les sigo debiendo a los demás y no desde el que tú deseas dar a los demás. Y se ha de sentir bien feo vivir siempre con una sensación de estoy en deuda con los demás. Porque nunca me reconocí.
Y la otra, tampoco reconocí que el otro vio algo en mí o algo más. Y lo más fuerte para mí fue, y tampoco reconocí que la persona no lo quería dar para recibir algo. Lo hizo por el hecho de hacer comunidad. Entonces sí es cierto, es como, ay, yo misma estoy restando valor, y cuánto no restemos valor a lo que los demás hacen, por sentir que estamos en deuda, y ellos no. Pero sí existe la reciprocidad, desde el agradecimiento, desde la parte de, ok, ahora vamos a hacer entonces con mayor proporcionalismo, entonces ahora vamos o sea, sí existe eso, pero no es una deuda. Entonces sí, es aprender a destruir estas creencias que se nos fueron arraigando desde lo que habíamos vivido, desde las situaciones que habíamos enfrentado. Pero no tenemos que seguir cargándolas como limitantes. Entonces yo les invito a que hagan un ejercicio. Ayer en la noche yo lo estaba haciendo sin darme cuenta. Para ellos es el ejercicio. Y es, escribe una cualidad que admiras en otros artistas, en otras personas que ya están encaminados en ese lugar en donde tú quieres estar en el centro. Escribe, por favor, esas cualidades que admiras. Permítete escribirlas sin la carga de ira. Permítete escribirlas sin la carga de esta parte de siento envidia, siento coraje, siento tristeza, siento dolor. No, hazlo desde el reconocimiento puro, como si te estuvieses motivando. No manches, yo veo esto que es súper bueno. Veo a esta persona que tiene una técnica perfecta para hacer obras. Veo a esta persona que sus letras, las letras de su música conectan y hasta se sienten desde la primera vez que escucho esa melodía. Entonces empieza a escribir esas cualidades y empieza después a hacer otro ejercicio, y es esta parte de, pero que a veces yo, al ver que estoy escribiendo y estoy viendo esa cualidad de la otra persona, también darme cuenta cuántas veces yo no lo he reconocido eso a mí. ¿Qué es lo que está pasando? Que a mí me cuesta reconocer también. Y si digo, ok, es cierto, yo no tengo esa cualidad, yo no tengo esa habilidad, ok, entonces es aceptar y reconocer que si esa persona tiene ya un logro más, que si esa persona ya tiene una habilidad más, que si esa persona ya cruzó un camino que yo hoy no he cruzado, pero no me voy a comparar con la persona única. Esa es la gran diferencia. No me voy a comparar porque no quiero competir con la persona. Quiero pertenecer a eso que ya hizo, quiero habitar eso que él ya habita. Entonces, cuando digo eso que ya veo en la persona, no lo veo como una competencia, sino lo veo desde la parte que me motiva, de que yo también lo quiero alcanzar, deja de ser mi competencia y esa persona se suma a mi comunidad. Y hay veces donde es hermoso cuando decimos, y no nos damos cuenta, tú ya has sido comunidad de muchas personas desde el ejemplo. Quizá no nos los han dicho y sería hermoso que llegara alguien y nos dijera, porque sería una validación para seguir haciéndolo, ¿no? Porque quizá tú compartiste algo, porque quizá le dijiste una palabra de aliento, porque quizá le reconociste algo que ya había creado desde una obra, desde una danza, desde algo que vio cuando estábamos estudiando. Ahí ya la persona se sintió vista y desde ese momento tú formaste parte de su comunidad, porque recuerde, yo voy a olvidar lo que me dijiste, pero jamás voy a olvidar cómo me hiciste sentir. Que no se nos olvide eso. Nunca voy a recordar lo que me dijiste, pero siempre, siempre voy a recordar esa emoción que me permitiste sentir al estar dentro de tu comunidad, al sentirme abrazado por ti. Entonces, ¿qué necesitamos hacer sí hoy, a partir de hoy? Que esto haga cambios allá afuera, que no se quede solo en una charla incómoda, que no se quede solo en quitarnos del victimismo y irnos hacia la responsabilidad. Vámonos a ir a la parte de la acción. ¿Y qué es la acción? Empezar a formar comunidades. Hoy, más que nunca, tenemos muchos medios disponibles, como por ejemplo, puedes formar un grupo de WhatsApp donde tú conoces a varios artistas, donde conoces a varios diseñadores, donde conoces a varios arquitectos, donde conoces a varias personas que son de tu rama y empezar a compartir. Oye, envié esto, oye, y también, fíjense, logré esto. ¿Alguien quiere venir acá? Ya abrí camino. ¿Alguien se quiere sumar acá? Entonces, el abrir una comunidad, ya sea por Facebook en los grupos, ya sea por WhatsApp, y lo más hermoso sería físicamente, ¿no? Porque, el estar en un cafecito, el estar conviviendo, el tener esta interacción presencial, sería lo genial, pero si no lo podemos hacer, empecemos por el tema de los medios digitales. Pero empecemos a formar grupos en donde cada semana, en donde cada cierto tiempo, nosotros podamos empezar a compartir. Pero es bien importante, antes de abrir el grupo,
tener bien presente cuáles van a ser nuestros acuerdos de comunidad. Porque si abrimos el grupo para atacar, para humillar, para descalificar los logros, los pensamientos, las creencias de los demás, ese no es un grupo de comunidad. Ese grupo no suma, ese grupo resta, porque no lo vio como una comunidad. Una comunidad se abraza, se impulsa, se reconoce hasta lo que el otro no puede reconocerse porque está invadido de tristeza, de ira, de ansiedad. Y el otro dice, para. Estás diciendo que no lograste tu meta, pero ¿ya viste todo lo que sí lograste? Ya avanzaste 2 pasos de 10. Eso es una comunidad, lo que el otro sí puede ver en los demás y lo pone en la comunidad y lo dice en la comunidad. Porque hoy no reconocemos a los demás para descalificar a los otros, o reconocemos a los demás para que esa persona nos enseñe cuál es el paso que tenemos que dar para estar en ese mismo logro, en ese mismo éxito. Pero es complejo, porque todos quizá vamos a llegar desde este impulso de competencia y no desde el impulso de una comunidad. Por eso es importante, una vez que se abra el espacio, dejar bien claro hasta por escrito. Aquí nadie critica. Aquí en esa parte de charlas incómodas en el consultorio es no criticamos, no condenamos y no juzgamos. Si alguien cree en otra corriente, adelante, que nos enseñe. Aunque a mí me genere incomodidad, no importa, que nos enseñe. Porque entonces vamos a poder aprender en masa. Pero no podemos atacar y no podemos descalificar. Bueno, y aquí esto, ¿no? Esto activa el principio psicológico del reconocimiento compartido. Sí es necesaria la comunidad. Crecemos más en comunidad. Es bien triste hacer un proceso de crecimiento solo porque en cualquier momento nos vemos salir. Pero cuando lo hacemos en comunidad logramos grandes cosas. Entonces, ¿qué es este reconocimiento compartido? Refuerza la seguridad emocional del grupo. Ojo, en una comunidad hablamos desde la verdad. Si sentimos miedo, lo decimos en la comunidad. Si siente ansiedad, lo decimos en la comunidad. Porque estamos hablando de procesos reales. Y eso ayuda a que los demás puedan reconocer que también lo pueden llegar a vivir o que ya lo vivieron. Entonces no me tengo que bajar del barco. Esto es normal, esto es parte del proceso. 2. Mi competencia real soy yo. Si realmente quieres competir, pues entonces compite contigo mismo, no con los demás, porque no tenemos ni las mismas habilidades ni las mismas realidades. Y está bien no tener la misma realidad, porque entonces si quieres la misma realidad del otro, quieres ser una copia del otro. Y estás perdiendo tu identidad. Entonces, mi competencia real debo de ser yo. ¿Y saben cómo es esa parte de la competencia? Cada vez que sientas comparación, cambia la pregunta en lugar de ¿por qué él logra más? ¿Por qué ella alcanzó ese éxito? ¿Por qué a ella le abrieron espacio en el recinto? ¿Por qué al otro ya anda dando la danza en otros países? ¿Por qué? Más bien pregúntate, ¿qué parte de mí está pidiendo validación? ¿Qué parte de mí ya me está gritando dentro de muévete? Reconócete que tienes este deseo. Reconócete que tienes esta aspiración de lograr esta meta. Y también reconócete lo que ya estás cargando en tu mochila. Porque en tu mochila ya estás cargando cosas que son herramientas y que te van a conducir a aquello. Cuando yo no soy capaz de reconocer mis logros, mis habilidades, mis aspiraciones, mi propósito de vida, entonces no tengo la energía ni las herramientas para ir dando cada paso. No lo voy a lograr así. Porque no puedo reconocer mi historia, también sanar mi historia, no me va a poder impulsar a crear una nueva historia. Primero reconozco lo que habito. Llámese dolor, llámese peso. Y si es dolor, para sanar. Y si son cosas que sigo cargando, que me generan mucho peso y me están estancando, pues lo voy a reconocer para ya aventarlo, para ya aceptarlo, porque ya no me sirve. Pero también me voy a dar un espacio para reconocer todo aquello que he logrado, que hoy me genera habilidades, que hoy me genera conocimiento, que hoy me genera cercanía con las personas, que hoy me genera conexión con las personas, que hoy me genera claridad para ver hacia dónde quiero ir. Porque mientras yo no reconozca toda esa mochila, no voy a poder avanzar. Para cruzar camino necesito llevar agua, porque me va a dar sed. Necesito llevar comida, porque va a llegar algún momento en donde voy a necesitar más energía. Necesito estar consciente de lo que estoy cargando, porque va a ser lo que me va a alimentar en el proceso. Y si no estoy cargando con algo, dentro de la comunidad del otro me va a decir, también necesitas esto. Vamos a darle y échalo en tu mochila. No me comparo para superarte, más bien me observo para crecer.
Porque también llegamos a este punto social en donde es, oye, pero no te compares conmigo. Yo ayer le dije a mi hermana, ay, qué cosa, les digo, todos lo hacemos. Ayer yo lo hice. ¿Qué le dije ayer a mi hermana? Oye, no me estés idealizando, porque mi hermana quiere hacer un proyecto conmigo, ¿no? Oye, pero espera, no me estés idealizando. O sea, no creas que cada cosa que estoy haciendo va a funcionar. Dije, no me idealices, por favor. Pero entonces yo no estaba comprendiendo en ese momento que no es que ella se estaba comparando conmigo. No era eso. No es que ella estaba pensando que yo tenía más habilidades o más posibilidad de éxito que ella, no. Ella estaba observando lo que ya veía en mí para poder crecer ella. Pero yo ahí la frené. Dije, no. Una, por miedo a fallar. Por miedo a que no viera lo que ella ya estaría dando en mí. Pero hoy, gracias, Charlas 5 más también fue para mí. Hoy ya puedo ver. Y es más bien ella no estaba comparándose, viéndome a mí como una persona que lo puede lograr más que ella. Estaba viendo qué es aquello que ella observa que puede sumar a su mochila para también ella lograr. Y también es la oportunidad de reconocernos a nosotros, ¿no? Porque entonces, ¿qué significa en lo que les estoy diciendo ahorita y en lo que me estoy abriendo ahorita? Y en ese momento se me vino. Significa que hay cosas en mi mochila que yo todavía no veo. Que hay cosas en mi mochila que me han ayudado, pero me han ayudado de chiripada porque yo todavía no las reconozco. Actúan de manera impulsiva, actúan en forma de piloto. Pero si yo las reconociera, entonces ¿cuánto no más me ayudaría? Sabría en qué momento sacarlos. Sabría decirle al mundo, tengo todas estas herramientas. Entonces también ustedes pueden estar desde este lado. Permitámonos ver y reconocer como ahorita, el reconocer de no sabemos siempre todo lo que podemos estar cargando y podemos compartir para una comunidad. Y la otra es colaborar sin miedo. La directora del recinto me dio también una cachetada de guantolaco. Porque yo le decía, se llama Alejandrina la directora, yo le decía que justamente vamos a abrir el día de ya me está dando el sol y yo me saca cámaras. ¿Cómo así? Ahí ya. ¿Lo seguí? Sí. ¿Qué le decía, no? Desde mis miedos, yo le estaba diciendo, oye, a lo mejor ya grabamos hoy un episodio de podcast, ¿no? Porque Charlas Incómodas queremos llevarlo a más espacios de manera gratuita para las personas. Y yo le decía, pero tengo mucha ansiedad, tengo este temor de que no vaya a salir bien, de que no sea lo esperado. Y ella me decía, o sea, fíjense desde su comentario, eso es colaborar sin miedo. Me decía, mira, tú hazlo, en ese momento piensa que nadie te vea. Eso fue una colaboración, porque ella me pudo haber dicho, no, la neta, si yo también tendría miedo, mejor no lo hagas. No, mejor no, espérate. Cuando alguien no quiere impulsar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, va a decir ese tipo de comentarios. Eso se llama sabotear el crecimiento o la posibilidad de crecimiento del otro. ¿Pero qué fue lo que hizo? Pues rápidamente se armó una de, imagínate que no hay nadie. Sí, es cierto, me voy a imaginar que no hay nadie. Y entonces, en colaboración con su comentario, me va a poder impulsar para hacer aquello. Eso es trabajar en comunidad. Entonces, sí, invitar a otros hasta es compartir lo que quieres hacer. En algunas ocasiones no puedes invitarlos para que sean parte de eso, porque a lo mejor no es del área, porque a lo mejor no comparten el mismo propósito, pero invitarlos es compartir, es decir, oye, eres alguien importante para mí, déjame te digo esto. Y cuando sí es una comunidad y no una competencia y no me siento menos vista porque el otro está creciendo, voy a hacer ese tipo de comentarios como lo hizo hoy la directora. Ayer que estábamos en la preparatoria también, es que es eso. Cristi, que es quien nos abre los espacios en las preparatorias y quien está ahí solucionando todos los problemas que surgen, porque sí surgen muchos. El colaborar también es eso, es reconocer que también cuando alguien nos dice, ¿en qué ayudo? ¿Qué falta? ¿Qué hago? ¿Qué esto? Eso es invitar también al otro desde aceptar su intención de colaborar. Entonces vamos a pensarla 2 o 3 veces cuando alguien nos diga ¿en qué te ayudo? Y la típica respuesta social, no, siéntate, en nada, ay, cállate, yo te ayudo, o no es necesario. Chin, es que la persona también quería ser invitada, pero a veces es por miedo a decir, es que si lo haces tú, si me ayudas tú, entonces ya no te serví. Imagínense que es una taza de café. O es que si tú me ayudes en la comida, entonces significa que ya no van a decir que quedó rica y van a compartir el éxito, ¿no? Compartir el logro. Ay, como que me cuesta, porque todavía te veo como competencia. Pero no es así. Y se lograron grandes cosas.
Así que gracias, gracias, gracias. De hecho, yo no facilité esa charla, la facilitó una de mis colegas, porque somos una comunidad y porque nuestra intención es crecer. ¿Y saben qué hizo mi colega? A mí me encantó. Bueno, es que la charla de ayer estuvo muy buena. Si alguien quiere una charla incómoda, por favor contacten aquí al recinto porque ellos son quienes promueven este espacio. Ella hizo e invitó a los chicos de la preparatoria a que colaboraran con 2 acciones. Una, desde la participación, les puso hojitas para que ellos leyeran frases que nosotros guardamos y al guardarlas se queda como una audio express que en algún momento van a explotar. Entonces los hizo parte de la exposición. Otro facilitador hubiera dicho, no, wow, yo les voy a ensayar, pónganse conmigo y escúchenme y pónganme atención. Y no los hubiera hecho parte del proceso, ¿no? Pero desde ahí roqueó eso, los quiso hacer parte de la comunidad y luego después les dijo, tú hoy como nuestra comunidad de charlas incómodas, es importante que nos puedas compartir qué es lo que traes dentro, porque el tema era lo que callamos, el peso de lo que callamos. Y los invitó a escribir y a exponer y a dejarlo pegado frente a todos los demás, qué es aquello que estaban calando. Eso es formar una comunidad. Eso es colaborar sin miedo. Lo podemos hacer de muchas maneras. No solamente de que déjame buscar colaboradores para crecer, déjame buscar colaboradores para que impulsen mi marca. No, busca colaboradores no para que ellos, para que subamos, para sumarnos todo. Nunca busques un colaborador para que te sume. Jamás lo hagas para que solamente la persona te sume, porque entonces lo estás utilizando. Estás utilizando una persona para tú crecer, no para que esa persona también crezca. Venía la reciprocidad ahí. Ahí sí entonces le deberían. En ese sí le deberían. Porque lo utilizó para crecer. No lo utilizó para que juntos creciera. Entonces te uso como escalón, ya está, como una forma de escalón, te piso, porque nomás te quiero utilizar en un ratito. Y una vez que ya crecí, ay, te ves, ni te acuerdas de mí. Va a caer. ¿Se acuerdan que les dije? Va a caer en algún momento. Va a caer. Pero es bueno porque entonces va a poder aprender. Y el cerebro aprende a confiar cuando ve que la colaboración no resta valor. Si tú has vivido experiencias en donde estás y por más que lo intentas no logras hacer colaboraciones, acuérdate, pues tampoco estés ahí como, déjame, me latigo yo solita y aquí hasta que cambien. No, muévete del lugar. Y si batallas para moverte del lugar, entonces sí ve por favor a terapia, porque puede ser que también hable de tu historia de vida, donde sigues pensando que vas a ser aceptado en algún lugar donde sí hay que aceptar que hay lugares donde no somos aceptados. Y entonces sí nos tenemos que mover del lugar. Pero una vez que me muevo del lugar a ese entorno en donde sí hay crecimiento, en donde no hay competencias y no hay comunidad, no hombre, hagan de cuenta que todos van a volar. Y van a volar alto juntos, en apoyo. Entonces sí, también me tengo que mover del lugar. Entonces la colaboración no le resta valor, sino más bien la va a hacer más grande. Y por favor, deja de competir, porque dejar de competir no significa esta parte de dejar de destacar. Significa, cuando dejamos de competir, significa voy a empezar a decidir brillar. Ya no compito, hoy hago una colaboración, hoy hago una comunidad, porque quiero que todos brillemos. Imagínense aquí un mundo de artistas que digan, oye, ya nada más tengo dos obras, solamente tengo 2, pero hacer una comunidad, yo tengo otras 2, oye, tengo esta. Imagínense una exposición de miles de colaboraciones. ¿Qué impacto no tendría? Ahí entonces no estoy compitiendo con los demás. Más bien significa que elijo brillar, pero sin apagar a nadie.